no es igual a la suma de los cuadrados de los... ¿Y cómo sé que cuando el... em, ¿Y cómo sé que cuando el cuadrado de la hipotenusa no es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, se trata de un triángulo que no es rectángulo? Bueno, en principio podemos aceptarlo y los estudiantes lo aceptan y dicen, ok, ya me dijiste cómo comprobar que si es un triángulo rectángulo, ya me dijiste cómo comprobar que no es un triángulo rectángulo. Pero ¿por qué es posible decir que si esa relación entre los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa no se cumple, entonces no es un triángulo rectángulo? Aquí nosotros podríamos pensar en la equivalencia de proposiciones. O sea, tenemos una proposición de la forma P implica Q. Pues es equivalente a no Q implica no P. Y por eso es por lo que podemos utilizar lo del cuadrado de la hipotenusa. El que no haya esa relación entre los cuadrados de hipotenusa y catetos implica que no es un triángulo rectángulo. Pero ¿cuántas veces nosotros asumimos los algoritmos o las cuestiones, digamos, de esta naturaleza como algo dado, como algo que así es como se comprueba? Es que es por lógica. Cuando nosotros caemos en eso, podemos enfrentarnos a situaciones como los números que son divisibles entre 4 son también divisibles entre 2. Este número X no es divisible entre 4 y por tanto tampoco es divisible entre 2. Bueno, los estudiantes podrían tener una cuestión de esta naturaleza, podrían ellos conjeturar que como la primera parte está hablando de la relación entre los divisores de 4 y los divisores, perdón, entre los múltiplos de 4 y los múltiplos de 2, esa relación se cumple como un sí, solo sí, y no es de esa manera. Pero los estudiantes, claro que pueden interpretar esto. Ahora, como profesores, ¿cómo abordamos este tipo de situación? Todos los cuadrados son rombos, pero no todos los rombos son cuadrados. Es algo que podríamos discutir con los estudiantes podrían convencerse o no. Para ellos, si un cuadrado se gira en primaria, si un cuadrado se gira, ya no es un cuadrado, ya es un rombo, pese a que tenga los ángulos rectos. Bueno, ¿cómo los estudiantes se pueden convencer de esta situación? Y eso, ¿cómo, qué nos implica en el trabajo con la demostración, con la argumentación? Un triángulo isósceles es también equilátero, y como esto nos encontramos con varias situaciones en el aula que nos llevan a preguntarnos hasta qué punto tendría yo que trabajar la demostración, hasta qué punto tendría yo que conocer la demostración y los elementos que están detrás de esa demostración. ¿Qué necesitamos saber, además de contenidos, para lidiar con estas situaciones en el aula? ¿Qué tendría yo que saber? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con preguntas de ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué cuando yo quiero saber si un número es divisible entre 3, sumo sus cifras y entonces digo que es divisible entre 3 si esa suma de cifras es divisible entre 3? ¿Por qué? Se lo puedo decir al estudiante, el estudiante lo va a ejecutar muy bien, pero si me pregunta por qué, ¿cómo le respondo ese por qué? Yo tendría varias posibilidades, ¿vale? Y quizá detrás hay otra pregunta todavía más fundamental. ¿Para qué demostramos en las clases de matemáticas? Podríamos tener muchas posibles respuestas. ¿Demostramos para comprobar la veracidad de una proposición? ¿Para aprender a demostrar? ¿Demostramos para desarrollar un tipo específico de pensamiento? ¿Demostramos para aprender a desarrollar matemáticas? ¿Demostramos para todas ellas o para ninguna de las anteriores? Creo que cuando nos planteamos una situación donde exige que como profesores asumamos un determinado conocimiento, lo pertinente es preguntarnos eso, ¿para qué? ¿Vale? A lo largo de esta charla trataré de ir respondiendo parcialmente a algunas de estas interrogantes que estoy colocando alrededor de la pregunta central, ¿para qué demostramos en las clases de matemáticas? Hay un autor, Michael de Villiers, que
numera 5 funciones para la demostración. Él hace una investigación con matemáticos en activo en ese momento, en el año 1993, y él identifica, después de sistematizar la información de esos profesores, de esos matemáticos, él dice, pues son 5 las funciones. Una, que es la que más tenemos en mente, la demostración nos sirve para verificar que algo sea correcto, pero también nos sirve para explicar, para sistematizar, para descubrir, para comunicar. Tenemos esas 5 posibilidades, esas 5 funciones para la demostración. En el 2005, Crespo y Ponteville hacen una serie de entrevistas a profesores y a futuros profesores. En la tabla aparece como estudiantes. Esto es sacado de una comunicación a un congreso, a una reunión latinoamericana de matemática educativa, y colocan esa tabla donde dicen, ok, los estudiantes, que ya les digo, son profesores en formación, son profesores que están, más bien futuros profesores, estudiantes que están formándose para ser profesores. Y les preguntan también a profesores. Y les hablan acerca de para qué sirve la demostración, tanto en la matemática como en el aula de matemáticas. Y ellos, con base en lo que respondieron los entrevistados, fueron catalogando esa utilidad que daban a la demostración de acuerdo a las 5 funciones de la demostración de Villiers. Y entonces, observen cómo en la parte de la demostración en la matemática hay un alto porcentaje dedicado a la verificación. O sea, en matemáticas utilizamos la demostración para verificar las conjeturas, ¿no? Si yo tengo una conjetura, ver si esa conjetura es válida o no es válida. Pero también hay un porcentaje lo suficientemente elevado en la explicación, que la demostración sirve para explicar algo. Vean el cambio con la función reconocida a la demostración en el aula de matemáticas. Fíjense cómo ahora la carga mayoritaria, pero fuertemente mayoritaria, está en la explicación, ¿vale? Hay muchos ceros por ahí de comunicación. Fíjense cómo nadie dijo que la demostración servía para comunicar. El descubrimiento lo verificaron, más bien lo eligieron como una, o más bien lo verbalizaron algunos futuros profesores, tanto para la demostración como, perdón, tanto para el contexto de matemáticas como para el contexto del aula de matemáticas, pero donde está toda la carga es en la explicación. ¿Por qué será que lo ponen todo en esa parte? ¿Por qué está en esa zona de la explicación? Bueno, me voy a mover entre dos de las funciones, verificación y explicación. Y comienzo con una cita de Godino y Recio en 2001, donde, y cito textualmente, para los currículos, textos y profesores de matemáticas de los niveles de enseñanza primaria, secundaria y universitaria en general, los teoremas matemáticos son necesariamente verdaderos, pero las argumentaciones que establecen esa verdad son, en el mejor de los casos, argumentaciones deductivas informales y con frecuencia argumentaciones no deductivas o incluso argumentaciones basadas en criterios externos de autoridad. He señalado aquí algunos aspectos que me interesa puntualizar. Por ejemplo, se entiende que lo que están queriendo decir Godino y Recio es que todas las proposiciones que se sugieren para demostrar son siempre proposiciones verdaderas. Porque, claro, aquí hay una cuestión donde está chocando. Los teoremas matemáticos en realidad son verdaderos. No podemos poner teoremas falsos. En todo caso, sería refuta esta conjetura o refuta esta proposición, pero un teorema realmente siempre es verdadero. No puedo yo colocar teorema y ahora que sea algo falso. Entonces, cambiando un poco, diciendo, es verdad, utilizamos siempre proposiciones que son necesariamente verdaderas y los estudiantes lo que hacen es justificar por qué eso es verdad. Se enfrentan poco a la tarea de decidir si algo es verdad o no es verdad. Aquí estamos hablando de que la demostración, eso sí, la demostración en matemáticas, no solamente parte de probar proposiciones que a priori son verdaderas, dándole em, una visión platonista a los cursos de matemáticas,
sino que además eh, la idea en la que nosotros nos vamos a mover es que la demostración me sirve específicamente para justificar esa verdad. Y citan, aquí se mueven entre argumentaciones deductivas informales, argumentaciones no deductivas y algunas veces basadas en criterios externos de autoridad. Quizá lo de basados en criterios externos de autoridad, es decir, colocar cuestiones como es que el libro así lo dice, eso no aporta nada, pero avanzar por el otro tipo de argumentaciones puede ser que en algunos niveles nos venga bien. Por ejemplo, es diferente decirle al estudiante probar que raíz de 2 es irracional, a decirle al estudiante, preguntarle, ¿es raíz de 2 un número racional? La forma en la que se van a enfrentar a esa tarea es diferente. En un lado van a asumir que eso es verdadero, que raíz de 2 es irracional y tengo que construir la prueba de que es irracional. En otro caso, pensar que raíz de 2, preguntarnos si raíz de 2 es un número racional, nos lleva a plantearnos dos opciones. Oye, ¿qué pasa si sí es un número racional? ¿Qué pasa si no es un número racional? ¿Cómo tengo que enfrentarme a la situación de determinar si es o no es un número racional? Lo que comentaba hace un momento, es que no recordaba si lo había puesto en las diapositivas y lo voy a explicar con un poco más de detalle. También podríamos preguntarnos, ¿por qué cuando quiero verificar que un número es divisible entre 3 debo sumar sus cifras y verificar si la suma es divisible entre 3? ¿Vale? Todas estas situaciones nos llevan, en el primer caso, probar que raíz de 2 es irracional a una verificación. En el segundo caso, es raíz de 2 un número racional. Nos puede llevar o bien a una verificación si yo conjeturo en principio, me puede llevar a un descubrimiento de yo no sabía que raíz de 2 es un número irracional. Yo no sabía qué era un número irracional o cómo poder representar un número irracional, cómo determinar que algo es un número irracional. Y este otro caso, porque cuando quiero verificar que un número es divisible entre 3, debo sumar sus cifras y verificar si la suma es divisible entre 3. Esto claramente nos sitúa en, eh, en una explicación. La demostración aquí nos puede llevar hacia una explicación. Y entonces tengo muchas posibilidades. Le puedo decir al estudiante, porque eso dice el criterio de divisibilidad, ¿vale? Asumo como una cuestión externa, de autoridad externa. Puedo también decirle al estudiante, mira cómo funciona con estos ejemplos. Si le pongo el 27, le digo 2 más 7, 9, es divisible entre 3. 123, le digo 1 más 2 más 3 son 6, es divisible entre 3. Y comprueba que también lo puedes dividir entre 3. Puedo intentar, perdón, encontrar un número donde no funcione. Hay veces en las que le dicen al estudiante, bueno, dame un número donde no funcione, ¿vale? Esto tiene ya un acercamiento hacia un pensamiento más deductivo, porque nos está planteando que si yo no, si yo doy un contraejemplo, refuto, pero la idea de no poder dar un contraejemplo no demuestra. O sea, ese es el paso que hace falta dar. La idea de no poder dar un contraejemplo, lo único que demuestra es que tú no puedes dar ese contraejemplo, pero no quiere decir que no exista. A menos de que nos estemos moviendo en un conjunto finito, pero en este caso que estamos hablando de conjuntos infinitos, todos los múltiplos de 3, pues ese intento no funcionaría para los fines que se están persiguiendo. O también podemos analizar la descomposición en potencias de 10 de un número cualquiera, un número en general, y darle explicación. Esa demostración nos llevaría a explicar por qué funciona ese, esa, ese criterio de divisibilidad. Y este analicemos la descomposición en potencias de 10 podría bien ser considerado como una demostración. Nos seguimos preguntando, entonces, ¿la demostración en cualquier nivel educativo? Y mi respuesta es que la práctica de demostración no se trabaja de igual forma en un nivel educativo que en otro. O sea, no siempre nos vamos a encontrar teorema, lo colocamos, demostración y colocamos los argumentos y queda enteramente demostrado. O sea, esa parte, sí, pasa en las carreras de matemáticas, pero no tiene por qué aparecer así para que nosotros hablemos de demostración o de un pensamiento que nos acerca hacia la demostración en otros niveles educativos.
La necesidad de desarrollar pensamiento crítico y argumentos deductivos aparece desde edades tempranas. Cuando organizan y categorizan, los estudiantes están utilizando cuestiones de cuantificadores. Todos los animales de este conjunto son animales de granja, o todos los animales de este conjunto pueden volar, y entonces podemos dar nosotros el tipo de actividad donde el profesor tenga que verificar ese todos. ¿Cómo se verifica un todos? ¿Cómo se refuta un todos? Cuando organizamos y categorizamos en nivel infantil, estamos trabajando algunos aspectos, algunos rasgos que después se convertirán en aquel pensamiento deductivo que busca desarrollar la demostración. Ya decía que iría dando algunas respuestas parciales a las preguntas que coloqué ahí alrededor de para qué demostramos. Claro, cuando nosotros demostramos, lo que queremos es desarrollar un tipo de pensamiento deductivo en los estudiantes, porque ese pensamiento deductivo no solamente tiene incidencia en la clase de matemáticas, sino que también tiene incidencia en el día a día. El poder pensar deductivamente nos lleva a obtener conclusiones mucho más certeras que cuando pensamos inductivamente o abductivamente. Entonces, organizando y categorizando, los estudiantes de infantil van trabajando rasgos de la demostración, de esa práctica de demostrar, de eh, establecer valores de verdad. También explorando la veracidad o falsedad de conjeturas. Así también desarrollamos pensamiento crítico y argumentos deductivos en edades tempranas. Un estudiante que se plantea, hace más de y eso. no sé si hay alguna pregunta. Vale, que creo que se abrió un micrófono. Eh, un estudiante que se pregunta, ¿por qué cuando yo multiplico fracciones puedo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador? Y cuando divido fracciones me piden que multiplique cruzado. ¿No puedo yo dividir A entre C y B entre D? Quizá cuando el estudiante lanza esta pregunta, y yo lo he explorado con algunos profesores de diversos niveles educativos, les digo, ¿esto es verdad o es falso? Y dicen, es falso. ¿Y ahora por qué es falso? Y dicen, bueno, es falso porque el algoritmo de la división es multiplicar A por D, B por C, y si no lo quieres ver así, velo como un sándwich, un emparedado, donde multiplicas extremos por extremos y centro por centro. Vale, pero ¿por qué es falso? O sea, y cuando alguien se anima a decir, bueno, ¿por qué? Y pone ahí un par de fracciones, que a veces nadie se anima, a veces yo soy el que me animo a poner un par de fracciones, que funciona, dicen, ok, es que funciona, pero para esas fracciones, o sea, es falso en general, es verdadero quizá para un conjunto limitado. Y cuando se ponen a explorar la veracidad o la falsedad, quieren verificar la falsedad de esa conjetura, se van acercando hacia el pensamiento de demostración. Tengo que probar que eso es falso y me basta con dar un ejemplo. O tengo que probar que eso es verdadero y tengo que dar una demostración, tengo que dar unos argumentos sólidos de por qué eso es verdadero. Si yo esto lo pongo con la suma, claro que me dicen un medio más un medio es un entero, y si yo lo sumo, numerador más numerador y denominador más denominador, eso me da 2/4, lo cual no es un entero. Entonces, la idea de de explorar veracidad o falsedad de conjeturas nos lleva a desarrollar pensamiento crítico y argumentos deductivos. No es mi intención mostrar acá la demostración, pero bueno, ya les digo, por si alguien todavía está dudando, esta forma de dividir fracciones es correcta, pero a veces los argumentos externos de autoridad externa nos hacen decir que algo es falso sin siquiera aproximarnos a si hay o no posibilidad de demostrar la veracidad. Pero ya el hecho de pensar, cuando yo quiero demostrar que es falso, tengo que dar un ejemplo, y con eso ya, en realidad un contraejemplo, con eso ya mostré la falsedad. Es un acercamiento hacia esos argumentos deductivos. También esa necesidad de desarrollar pensamiento crítico y argumentos deductivos en edades tempranas lo utilizamos justificando fórmulas. ¿Por qué la fórmula del área del trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2, o la semisuma de las bases por la altura? Me la enseñaron en primaria y eso
es lo que yo he trabajado, pero si las actividades en aula nos llevan a hablar de los porqués, que sería lo interesante, ¿no? Sería lo ideal trabajar a profundidad los argumentos de por qué utilizo este tipo de fórmulas. Eso me lleva a desarrollar ese pensamiento crítico y argumentos deductivos en esas edades tempranas. Estoy hablando de la primaria, de la secundaria. También lo utilizamos en edades tempranas deduciendo fórmulas. Pongo aquí encontrar las fórmulas de derivadas de la función a menos bx al cuadrado. Eso nosotros en algún momento deducimos fórmula. Y fíjense la palabra esa de deducir, porque ya estamos utilizando una forma en la cual hacemos la demostración. O sea, cuando demostramos en el curso de cálculo en la Facultad de Matemáticas que la derivada de una función es otra función, aplicamos f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a cero, es el límite, y es justamente la deducción que solemos hacer con el método de los 4 pasos en los estudios de bachillerato. Bueno, deduciendo fórmulas, estamos desarrollando esos argumentos deductivos y el pensamiento crítico que requieren los estudiantes. Insisto, no para la clase de matemáticas, lo requieren en general. Entonces, los procesos argumentativos se presentan de diferentes formas en los distintos niveles educativos y la necesidad de conocer a la demostración matemática se diferencia según los elementos que se emplean. No nos estamos, insisto, situando en un contexto en el que se parezca esto a la idea de las matemáticas modernas, aquella reforma educativa de hace 50 años, en la cual se decía el estudiante de primaria tiene que decir que 3 más 5 es igual a 5 más 3, no porque ambos resultados sean 8, sino porque la propiedad conmutativa de los números reales es la que nos dice eso. No nos estamos situando ahí, lo que estamos diciendo es que la demostración y los procesos argumentativos van a tomar diferente forma, diferente cara, dependiendo dónde nos estemos situando, en qué contexto nos estemos moviendo. Entonces, la otra pregunta que surgiría es, ¿qué podemos como profesores conocer sobre la demostración? Y para desarrollar esta parte, me valdré de un trabajo de tesis que dirigí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Modemar Campos Cano, titulado Caracterización del conocimiento de la práctica matemática, un estudio con profesores de educación media superior. Esta fue una tesis que se leyó en 2020 y en la cual exploramos 2 prácticas, la de demostrar y la de definir, y dimos algunas características sobre estas prácticas. Entonces, eh, coloco aquí la cita así tan en extenso porque creo que a quien le interese profundizar puede revisar el documento. Yo aquí me iré puntualizando, quizá ejemplificando algunos de los puntos, pero no ir explicando todos ellos, porque eso requeriría pues una defensa de tesis y mucho tiempo más del que cuento ahora para ir concluyendo. Entonces, ¿qué podemos como profesores conocer sobre la demostración? Pues podemos conocer tipos de demostración. No es lo mismo que me digan que una propiedad se cumple para todos los elementos de un determinado conjunto, a que me digan que existe un elemento que cumple con cierta característica. La forma en la que yo voy a proceder para trabajar, para argumentar deductivamente esas 2 cuestiones son distintas. Y también es distinto si me están hablando de eh, una propiedad que se cumple, los divisores, perdón, los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Si un número es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. Esa tiene un sentido de trabajo a un número es par si, solo si es múltiplo de 2. En las aulas no es que nos vayan a aparecer esos sí, solo sí, ese sí, entonces, pero sabemos que esas formas de escritura canónicas pueden estar luego escondidas en otras formas de trabajo eh, y nosotros tendremos que ser capaces de identificar qué tipo de demostración, qué tipo de enunciado se está presentando y cómo es que nosotros podríamos proceder en consecuencia. También tenemos métodos para demostrar, los podemos conocer.
cómo es la contraposición, cómo es la reducción al absurdo, cómo es la inducción completa, cómo es demostrar por casos un método constructivo, qué es el contraejemplo y para qué nos sirve, cómo se demuestra directamente, ¿vale? Estas ideas de método para demostrar son elementos que podemos conocer como profesores. También podemos conocer los usos de registros de representación en las demostraciones. Podemos pensar en argumentaciones deductivas, eh, digamos, cercano a la idea de la demostración matemática en contextos de formación matemática. Eh, Pensar en esquemas que me hablan sobre, aquí visualmente observo un determinado resultado. También razonamientos algebraicos, razonamientos de coordenadas donde mezclamos la geometría con lo algebraico, razonamientos probabilísticos, topológicos, el uso del límite. Esos elementos, esos registros de representación es otra de las características que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, yo puedo decir que que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados y puedo basarme en varias figuras para poder mostrar cómo eso da 180 grados. Solo puedo recortar las puntas y ver cómo eso me forma 180 grados. Puedo situarme en ese tipo de uso de registros de representación. Otra cosa es eh, el nivel educativo, porque si voy avanzando en nivel educativo, tendremos que ir abandonando estas ideas concretas e irlas abstrayendo hacia pensamiento cada vez más sofisticado. Pero en principio, puedo utilizar registros de representación diversos para las demostraciones. También podemos conocer modos de demostración, el sintético o directo, cuando yo lo demuestro, digámoslo, muy yendo sobre una línea muy directa, o bien cuando voy haciendo un análisis, cuando voy explicando que es un analítico o indirecto. Tengo esos dos modos de proceder en la demostración. En niveles tempranos, seguramente utilizaremos más un método analítico o indirecto porque nos interesa profundizar en los temas matemáticos e ir desarrollando el proceso del pensamiento deductivo. En niveles más avanzados quizá nos interesa más ir en el sintético o directo, perdón, porque nos interesa hacer procesos más metarreflexivos, procesos donde se analice la práctica y el contenido matemático se asuma como ya trabajado o que se va a ir desarrollando a lo largo de estos procesos metarreflexivos. Podemos conocer como profesores fases cognitivas de la demostración. Hay una fase de interpretación cuando yo estoy mm, viendo cada uno de los pasos de la demostración y dándome cuenta de que, asumiendo que los pasos fueron correctos, hay una parte de análisis. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué decidió en el de la división entre tres, por qué decidió poner aquí el 100, el 10, el 1000? ¿Qué sentido tiene? Una fase de síntesis que permite tener una mirada más una meta visión sobre el proceso de demostración y luego una fase de profundización sobre el contenido y sobre la propia demostración. Podemos también conocer funciones de la demostración. Los que ya había mencionado son los que estoy colocando aquí: verificación, explicación, comunicación, descubrimiento y síntesis. Para todo eso nos sirve la demostración. Es pertinente hablar acerca de esos elementos en la clase de matemáticas, o sea, hablar de la demostración debido a que tiene esas funciones. Y por último, como profesores podemos conocer tipos básicos de la demostración. O sea, tipos básicos en el sentido de que están en su base, de que pueden servir para ir desarrollando ese pensamiento. Quizá cuando con las gafas de matemáticos miramos esto, decimos, no, es que esta no es demostración, esta no es demostración. Por ello decidimos colocar los nombres de esquema de prueba, y esto es basado en un libro denominado Didáctica de las Matemáticas para Maestros de Educación Primaria, donde en el capítulo 12 se habla sobre estos esquemas. El esquema, perdón, de prueba experimental, que por ejemplo en el de los triángulos, que la suma de los triángulos
de los ángulos internos, perdón, de un triángulo da 180 grados, pues recortando los ángulos y juntándolos, o bien que el teorema de Pitágoras, pues haciendo las áreas y verificándolas, los cuadrados y verificando sus áreas. También podemos tener esquemas de prueba inductivo de un caso. Este esquema de prueba inductivo es cuando a partir de un elemento distintivo, nosotros asumimos la veracidad eh, de toda una proposición. Podemos tener un esquema de prueba inductivo de varios casos. Esos casos pueden ser los primeros que me encontré o algunos casos que yo estoy teniendo al azar o bueno, eso. Podemos hacer ese esquema de prueba inductivo, es decir, ver que es verdadera esa proposición para varios elementos y asumir la veracidad. Podemos avanzar hacia un esquema de prueba inductivo sistémico cuando yo digo, ok, voy a elegir intencionalmente a estos elementos. Este es como un representante de un determinado conjunto, ¿vale? Pero no hemos llegado a este esquema de prueba de inducción completa, que es el que coloco al final, que también dependerá de dónde lo puedo aplicar. Un esquema de prueba transformacional, un esquema de prueba preformal, que este ya está, digamos, con un pensamiento deductivo incompleto. Le hacen falta algunos matices para convertirse en un esquema de prueba axiomático, ¿vale? Donde nos estamos valiendo de axiomas, postulados, teoremas previamente probados, corolarios, lemas, etcétera, para poder dar la demostración. Bueno, todos estos esquemas de prueba, estos tipos básicos de demostración, es algo que podemos conocer y algo de lo que podemos apoyarnos para trabajar esos porqués de los estudiantes. Entonces, la pregunta que pongo aquí es una pregunta que creo que ya la respuesta es no. Pero es que es una pregunta que estuvo en el aire y está todavía quizá en algunas personas, en algunas concepciones, que el matemático es el mejor perfil para impartir clases de matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene profundidad, ha profundizado mucho en los temas, en los contenidos matemáticos, sabe sobre demostración, tiene muchas nociones sobre la definición, cuando algo está bien definido, cuando no. Es el matemático el mejor perfil para impartir clases de matemáticas. Pues con las diapositivas anteriores que puse, a veces parece que sí, a veces parece que no. Esa última parece que no, pero otras donde quizá hablé sobre aspectos de la contraposición o del contraejemplo, de la reducción al absurdo, parecería que sí, que es el matemático el mejor perfil. La realidad es que hay conocimientos compartidos entre profesiones, pero las especializaciones son distintas. Particularmente entre el matemático y el profesor de matemáticas, tenemos muchos conocimientos compartidos, solo que nos especializamos en diferentes cosas. El matemático, bueno, da algo de docencia en niveles superiores. El profesor de matemáticas de niveles básicos, medio, incluso superior, pues nos especializamos por otros elementos, además de la demostración. O sea, la demostración es uno de los elementos que nos hace especializarnos, pero hay otros. Cierro mi charla prácticamente, me faltará un par de diapositivas quizá, mencionando que esa especialización nosotros la estudiamos en un grupo de investigación, una red iberoamericana, a partir de este modelo, el modelo Mathematics Teachers Specialized Knowledge, el cual de lo que nos habla es precisamente de eso, del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Es un modelo que se le ha denominado el MTSK por sus siglas en inglés, y que de lo que he hablado hoy es una parte pequeña, una categoría del conocimiento de la práctica matemática, este que está en la parte inferior izquierda, pero la especialización del conocimiento del profesor de matemáticas se observa cuando miramos todo el conjunto, cómo conoce los temas, cómo estructura las matemáticas, cómo entiende la producción y el proceder en matemáticas, cómo conoce la enseñanza de las matemáticas, su conocimiento sobre las características de aprendizaje de las matemáticas y el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Teniendo en cuenta que todos estos conocimientos se permean, se movilizan, tienen diferentes formas, dependiendo de las creencias que tiene el profesor acerca de las matemáticas
y de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, sí, la demostración la tenemos como parte de uno de los subdominios, pero no es lo único, tampoco es lo más importante. No podría yo en ese momento ponderar qué es lo más importante en este modelo. Creo que la importancia radica en poder conjugar estos diferentes conocimientos donde la demostración es parte de ello. Entonces concluiría esta presentación diciendo que, por lo tanto, todos los profesores de matemáticas deberíamos de saber demostrar. Y ahora sí agradezco su atención y coloco aquí un canal de YouTube donde junto con otros colegas hacemos divulgación de contenidos de la educación matemática. El canal se llama Matedumat y lo pueden encontrar en youtube.com/Matedumat. Entonces, por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la sesión de preguntas. Ajá, adelante. Dime, Eric. No, iba a preguntar si tú la gestionabas o... Como gusta, yo creo que yo la puedo gestionar. Tengo a Sí, sí, Cintia adelante. González con la mano levantada. Una tocaya mía con todo y apellido. No, disculpe, se quedó levantada, perdón. Ok, Jonathan Espinosa. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Es que me gustaría que pasaras un poco la presentación hacia atrás, donde hablabas sobre, donde pusiste los métodos de demostración, eran como dos cajitas. Es que me quedó una duda ahí de algo que pusiste. Creo que hablabas de representaciones y el otro era modos. Sí. O tipos de demostración, creo que era lo que decía. Okay. Esta, ¿no? Esa, tipo de demostración. No, una posterior, es muy similar, solo que eran dos cajitas también. Así, esa. ¿A qué te refieres con usos de registros de representación? Y cuando escribes, por ejemplo, probabilístico, topológico, o sea, ¿a qué te refieres exactamente con eso de registros de representación? Sí, cuando nos enfrentamos a una demostración y no pienso en la demostración esta de hacer P1 implica P2, implica P3, una demostración directa o alguna indirecta, sino a otras formas quizá de ir argumentando, podemos valernos de, por ejemplo, para demostrar el teorema de Pitágoras, sí, el teorema de Pitágoras, podemos utilizar un cuadrado ahí con triángulos y llegar a la conclusión del teorema de Pitágoras mediante un desarrollo geométrico donde yo digo, mira cómo estos triángulos son congruentes, utilizo una parte geométrica, y donde digo, vamos a hacer el desarrollo de las áreas desde el punto de vista algebraico, y veo como un área es C cuadrada y la otra es A cuadrada más B cuadrada. A eso es a lo que me refiero con los usos de registros. Podemos estar hablando de demostrar que cuando yo muevo un punto se me forma una elipse, dada una construcción en GeoGebra. ¿Cómo lo demuestro? Pues pongo la geometría, pongo el álgebra y hago un uso de registro de representación de coordenadas o analítico con el plano cartesiano involucrado. Y lo que se hizo en esta categorización, en esta subcategoría, fue colocar los registros de representación más usados, prácticamente nos fuimos a las áreas, ¿no? La parte topológica con los límites, la parte probabilística, bueno, con medidas también, la parte probabilística con lo mismo, ¿no? Funciones de probabilidad y demás. Aquí cuando hablas de registros de representación, no estás haciendo referencia a cómo se hace, por ejemplo, cómo se hace visible el concepto de demostración. No es eso. No. No. No, es más bien aquellos elementos, aquellas áreas matemáticas que yo llevo a mi demostración.
Sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Cynthia Philander y Yosenit tienen la mano levantada. Ok, Philander, adelante. Hola, buenos días. Primero que nada, don Eric, muchas gracias por la charla, ¿verdad? Yo tenía nada más una consulta con base a su experiencia, ¿verdad? Porque yo lo veo incluso en su presentación y lo veo en varios lugares en general, no solo en Costa Rica, que cuando se trata de enseñar a personas en general, hablemos de futuros profesores, pero personas en general, siempre hacen exactamente la misma idea de ejercicios que usted mostró aquí, que son más del punto de vista de conjuntos o tal vez algunas propiedades de los números, ¿verdad? Que para mí son demostraciones muy, ¿cómo decirlo así? Muy controladas, ¿verdad? Y que si bien es cierto, le pueden ayudar a una persona en el inicio, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso, digamos, en inicio tal vez a conocer lo que es la parte de lo que es partir de algo verdadero, como usted dice, la parte tal vez de justificar a través de proposiciones que tenemos, ¿verdad? Es decir, esa parte algorítmica y que todo el mundo tiene que saber en un principio. Pero después, uno tiene, para mí, que tener cuidado de que eso no lo convierta o haga pensar a los estudiantes que la demostración es un proceso mecánico y que eso es así y punto, digamos, y en consecuencia encerrarlos a que no hay esa parte analítica que usted dice. Por esa razón, yo a pesar de que considero que esto es un buen tema para introducir los métodos y que las personas conozcan las herramientas, pienso que se aprende más a demostrar en cursos como geometría o inclusive en análisis. Pero, y por ahí va tal vez la duda mía, digamos, siento que poder despegar después a las personas de esa mecánica que esperan ver en una demostración y caer en este aspecto que usted dice de ser tal vez más analítico, de que hay diferentes formas de demostrar, de todo eso, pues, y les cuesta un poco más dependiendo de los temas. Un curso como conjuntos probablemente no haya mucho que trabajar, eso, pero por ejemplo en unos análisis sí, y hay demostraciones que hay en diferentes temas, que es lo que suelen llamar erróneamente como sacados de la manga, digamos, ¿verdad? Y para mí lo llaman erróneamente porque lo que dicen es, eso es así, a alguien se le ocurrió y se acabó. Y en realidad no explican el, tal vez cuál fue la idea o la esencia de que la persona que hizo eso se le ocurrió, porque esa persona no fue que amaneció un día y le cayó del cielo, digamos, esa persona seguramente pensó muchos aspectos, probó muchas cosas, le fallaron muchas cosas, y en muchos libros es tome esto y se acabó, ¿verdad? Y eso hace que las personas después no lo entiendan. El ejemplo que yo más veo, y con eso quiero terminar, es a la hora, por ejemplo, de mostrar un límite en una variable, ¿verdad? Muchos textos que yo he visto, digamos, tienen muchos problemas, pero los dos problemas que yo siempre veo son dos. Uno, lo que usted decía de los operadores, de los cuantificadores, que esa demostración tiene un para todo existe, ¿verdad? Entonces, digamos, los símbolos usuales son epsilon y delta, ¿verdad? Entonces, tienes que demostrar que sirve para todo epsilon lo que pruebas, ¿verdad? Y además tienes que encontrar un delta que te sirve, que no tiene por qué ser único, que ahí también la gente colapsa mucho con eso. Entonces, los libros tienen para mí dos problemas. El primero es que, bueno, no todos obviamente, pero muchos de los libros tienen dos problemas. Uno es que se le olvidan que es para todo epsilon y se dejan llevar porque uno quiere que epsilon sea relativamente pequeño. Pero, entonces, muchas de las conjeturas que hacen al final es, esto es positivo porque el epsilon es pequeño, pero en realidad el epsilon no es pequeño porque usted no tiene una demostración que le dice solo para epsilons pequeños, que tendría que empezar por definir que es pequeño, sino usted tiene una demostración que es para todo epsilon, entonces tiene que asumir que pueden haber epsilons grandes, que eso no es deseable, pero es que esa es la subjetividad de la aproximación. Y el delta, algunas veces es cuando hacen acotamientos, ponen tome delta igual a 1 y sale. Y al final entonces dice, y después tome delta igual al mínimo entre 1 y epsilon medios, por ejemplo. Pero es que si usted ya tomó una demostración, epsilon igual a 1, después no me lo puede cambiar, porque usted ya tomó el valor de delta. ¿Por qué me lo cambia después? Eso es contradictorio. Para mí es lo usual, ¿verdad? Que más bien es, usted se da cuenta de que los delta que le sirven están en este rango. Y después se da cuenta que el delta, eso para el acotamiento. Y después el delta que le sirve para lograr la demostración está en este otro rango, entonces usted lo que hace es una intersección. Entonces eso tiene un poco más de justificación. Y también pasa que pues, si usted quiere demostrar algo con límites, entonces cuando ya esa demostración o esa definición de límites deja de ser algo que usted quiere demostrar, sino pasa a ser algo que usted quiere utilizar, entonces hay como una dificultad en el sentido de ver ahora eso como hipótesis, que es
y ya ahora no tengo que darme un epsilon arbitrario y encontrar un delta, sino que bien, cuando esto está como hipótesis, yo puedo darme el epsilon que yo quiera, porque esto ya es verdadero, y utilizar un delta que no sé cuál es, pero sé que existe para probar algo. Porque en las demostraciones mucha gente lo que hace simplemente es trabaja con epsilon en general y nunca lo definió. Porque y al final lo ve como que no entendió la diferencia entre demostrar algo y usarlo como hipótesis. Entonces, como les decía, lo que quería nada más era como comentarle aspectos como eso y saber si usted tenía alguna experiencia o algún comentario con base a su experiencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues mira, yo aquí lo que comentaría es que en principio podemos diferenciar. Por un lado, la idea de la demostración o de estos rasgos hacia la demostración en los niveles básicos, donde claramente la cuestión numérica y la cuestión geométrica pueden ser los recursos más empleados porque es donde se pueden mover con las herramientas que se cuentan. Después, en cuanto a la problemática de la demostración, ya en otros niveles donde sí interesa que la demostración se aprenda, la mecanización desde luego que no es el camino. A mí justo cuando lo estabas comentando, también me llegó a la mente los ejemplos de demostración de límites y yo decía, bueno, hay veces en las que los estudiantes dicen, ¿cuál es el paso siguiente? Convengamos, y hasta escriben, ¿no? Convengamos delta igual a 1. Y tú les puedes decir, bueno, pero ¿por qué no le pones 0,7 o algún otro número? No porque le sirva más, sino por provocar, por el decir, no vaya siempre por el mismo camino. Lo cual no quiere decir que no podamos abstraer una determinada forma en la cual se establecen las demostraciones, lo cual suele verse en los cursos de lógica, ¿no? Ok, si se trata de una demostración por contraposición, pues lo hacemos, lo que la podemos utilizar para enunciados de la forma P implica Q, pues hacemos mejor la demostración de no Q implica no P, o si estamos haciendo la demostración por contradicción, lo que hago es negar un determinado, la proposición, y llego a una implicación donde el resultado es falso, entonces tiene que ser falsa también el antecedente, y hay una lógica detrás de cada una de las demostraciones, pero esa es otra cosa a mecanizar, es comprender la lógica que está detrás para poder hacer procesos metareflexivos en esas demostraciones, más no mecanizar, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que cuando ya se está avanzando en esos niveles, las demostraciones de análisis, las demostraciones geométricas juegan un papel importante en la visualización de todos aquellos aspectos que juegan al momento de demostrar. Muchas gracias. Y continuamos con Yosenit. Buenos días, compañeros, compañeras. Eric, qué gusto volver a verte. Primero agradecerte por la charla que nos has dado, ¿verdad? Muy interesante, muy ilustradora, porque a veces tendemos a pensar que la demostración solo se da en etapas más avanzadas, ¿verdad? Básicamente cuando nos estamos formando desde el punto de vista del conocimiento matemático. Entonces, desde ese punto de vista, muchas gracias. Nos hace reflexionar en muchos aspectos, ¿verdad? Que como profesores debemos de considerar siempre. Mi pregunta o comentario va más en la siguiente línea. Bueno, yo actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Granada, en España, en didáctica de la matemática, y mi tema de investigación es sobre los significados de los contenidos matemáticos escolares. Particularmente estoy trabajando el concepto de límite, ¿verdad? Entonces yo veo muchas convergencias entre significado y conocimiento. Sin embargo, veo algunas otras que no son tan similares. Entonces me gustaría, desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿verdad? ¿Qué similitudes ves entre, por ejemplo, trabajar el conocimiento especializado del concepto de límite a el significado que poseen ciertos estudiantes sobre el concepto de límite, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo basados en la terna semántica del RICO, ¿verdad? Desde el punto de vista de la estructura conceptual, sistemas de representación, el sentido y los modos de uso.
Para ello hemos trabajado con un sistema de categorías, ¿verdad? Que algunas las hemos tenido a priori desde otros trabajos de investigación y otras las hemos ido trabajando con base en las respuestas que tenemos de los estudiantes. Sin embargo, me genera mucha curiosidad, si se quiere, ¿verdad? Pensar en esa diferencia, ¿verdad? Entre el significado y el conocimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista metodológico, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo lo abordaríamos, verdad? ¿Qué convergencias, qué diferencias hay desde ese punto de vista? Entonces, agradezco mucho tu apreciación. Sí, muchas gracias, Yosenit. Pues mira, es una pregunta que quizás voy a irme por una respuesta muy fácil. No sé si esto vaya a ser de utilidad. Imaginemos que un profesor conoce esos significados, muchos significados para el límite, diversos y en desde distintas facetas. Ese sería parte de su conocimiento especializado, es lo que él conoce. Ahora, imaginemos que él conoce un significado muy abstracto acerca del límite, algo que escapa a la práctica que como profesor tiene. Ese significado ya no sería parte del conocimiento especializado. Es decir, para que algo sea parte del conocimiento especializado, nosotros le ponemos dos condiciones. La primera condición es que tenga una relación intrínseca con la matemática, no puede ser una cuestión externa a la matemática. Y la segunda cuestión que le ponemos es que tiene que ser de utilidad para la práctica del profesor. Si el profesor en verdad utiliza esa idea muy avanzada, muy abstracta del límite en sus clases, bueno, entonces sí es parte de su conocimiento especializado. Y utilizar, ahí había una discusión sobre qué quiere decir que lo utilice, porque puede saberlo, puede ser útil para la enseñanza, pero él no lo emplea. Bueno, ahí habría que debatir un poco más acerca de cómo redactarlo para poder decir cuándo es especializado, pero la idea es que le sea útil, no que lo utilice, que le sea útil para la enseñanza. Entonces, bueno, si hablamos sobre el límite, nosotros podríamos pensar que esos significados son parte del conocimiento, quizá del conocimiento matemático, pero el conocimiento especializado tiene también la parte del conocimiento didáctico del contenido, donde hablará el profesor de qué dificultades tienen los estudiantes, dónde están sus fortalezas, cuáles son los errores comunes, qué materiales puedo utilizar para enseñar, cómo sirve GeoGebra para ver esta concepción métrica dinámica del límite, etcétera. Entonces, el conocimiento especializado, digamos, no es una parte, sino sería el conjunto. Y mi respuesta final sería que la diferencia que yo establecería es que el conocimiento especializado contiene a los significados, casi a todos, al menos a los que le son útiles. Un trabajo muy similar al que estás realizando es el que realizó Nielka Rojas, donde también combina, pero ella hace con el análisis didáctico de Luis Rico y el tema de fracciones y el conocimiento especializado. Entonces hay elementos de ese análisis didáctico que pone dentro del conocimiento especializado y creo recordar que hay algunos elementos que o los deja fuera o los deja tangenciales al conocimiento especializado. Claro, de hecho no sé si estoy recordando mal, pero ella yo creo que hace como una relación entre el análisis didáctico inclusive y el MTSK, entre algunos subdominios. No sé Sí, si en ese trabajo que también creo que lo hace. sí, Bueno, sí, justo eso. Eric, muchas gracias. Cristian Alfaro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecerle a Eric por la conferencia, que realmente ha sido muy enriquecedora, ¿verdad? Es un tema que es muy relevante en la educación matemática, pero que a veces no es un tema que sea ampliamente discutido, ¿verdad? Entonces siempre es importante. Lo mío, Eric, más que todo es una consulta para ti como especialista y también como formador. En el caso, digamos, nuestro acá, el auditorio que tienes, muchos nos desempeñamos como formadores, ¿verdad? De futuros profesores de matemáticas. Y como bien lo señalas, el tema de la demostración es complejo y parte incluso de que entendemos cada uno y cada una porque es una demostración. Y depende de lo que cada uno entendamos, pues así le daremos
el enfoque, digamos, a nuestras clases. Pero en la formación de profesores, pues los estudiantes están más inmersos en un programa formativo que de alguna manera debería tener por ciertas orientaciones comunes y generales. Entonces, más bien, ¿qué recomendaciones darías o podrías darnos, por ejemplo, en un plan de formación de profesores, sea el nuestro, sea cualquier otro, de alguna manera para que el cuerpo docente, ¿verdad? Tengamos una uniformidad, porque a veces, por ejemplo, alguien puede tener una idea de demostración como la has planteado, donde se dé importancia a la conjetura, donde se problematice, es decir, no se diga probar esto, sino es esto verdadero, y otras personas podríamos tener otra visión, digamos, más platonista. Entonces, ¿qué sugerencias darías de alguna manera? Porque o si esa diversidad de visiones es rica, es rica, es importante y que se deje libremente, o que si bien es cierto, puede haber una diversidad de pensamientos, de alguna manera en una formación que pretende ciertos objetivos formativos, debería haber una discusión, digamos, más integral que oriente y, digamos, de pautas generales a toda una formación en general. Es una pregunta un poco más con base en tu conocimiento y otras experiencias que conozcas de programas formativos. Gracias, Eric. Sí, gracias, Cristian. Bueno, es una pregunta muy difícil porque en principio tiene que ver mucho la propia, las intenciones, como bien decías, de los programas formativos. Yo apuesto más a la riqueza de la diversidad que a una homologación sobre lo que conversamos y cómo formamos a los estudiantes. Yo apuesto más por esa diversidad. Pienso que como formadores de profesores tenemos una responsabilidad de actualizarnos, tener lo último de, pero aunque vayamos a lo último de, nos encontramos con diferentes escuelas de pensamiento. Y yo veo rico cuando los estudiantes se acercan a diversas, aunque sea de manera superficial, a diversas escuelas de pensamiento y no cuando se forman en una única, porque cuando se forman en una única escuela de pensamiento, después su inserción en los ámbitos profesionales puede ser que les niegue el trabajo con esa escuela de pensamiento. Imagínate a alguien que se forma en una cuestión donde se requiere de mucho tiempo para ir desempeñando proyectos, pero en la institución lo que interesa no es eso. Si él tiene otras herramientas, me parece que esta primera etapa formativa debería de permitirles esa libertad, esa diversidad en su formación. En etapas posteriores de especialización, lo que yo visualizo es que ahora la responsabilidad es del profesor, acercarse a la especialización que requiere. Algunas veces se acercan a las maestrías profesionalizantes, otras veces se acercan a diplomados. Ahí creo que ya tendría que ser más una cuestión de qué necesidades me están surgiendo en mi entorno profesional directo y atender a ellas. Entonces, como yo trabajo la demostración con los profesores, que suelo trabajar con profesores de secundaria y bachillerato, y ahora estoy trabajando con futuros maestros de primaria, yo lo trabajo preguntándoles todo el tiempo por qué pasa esto. Y que den explicaciones de por qué pasa. Vamos viendo si esas explicaciones son completas, se están quedando incompletas. Es la forma en la que yo trabajo la demostración con las preguntas de por qué. Y además les digo que claro que los niños nos preguntan mucho por qué. Y que cuando nos dejan de preguntar por qué es más una culpa nuestra porque ya les hemos apagado esa cuestión. Entonces es la manera en la que yo trabajo, pero insisto, apuesto más por la diversidad y porque ellos se lleven un panorama completo, asumiendo también que los formadores hemos sido profesionales al momento de actualizarnos en nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, Eric, y reiterarte el agradecimiento por tu conferencia que realmente creo que nos ha sido muy, muy útil y productiva a todos. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Me parece que no hay más manitas levantadas, Philander, pero no sé si es de la vez anterior. No, la acabo de levantar. Ah, ok, adelante. Ah, no, solamente quería referirme a lo último que don Eric dijo, al cual estoy completamente de acuerdo, de que esa parte de la diversidad es súper importante, ¿verdad? Digamos,
digamos, en varias instituciones, y esta no es ajena, digamos, pues uno tiene mucho personal que salió pues de las mismas universidades o de las mismas líneas de investigación o ese tipo de cosas, y es importante no cerrarse a que es la única, digamos, ¿verdad? Y no hablo de cambiar de área, digamos, sino lo que usted dice de cómo explorar qué otras formas hacen en otros lados. No sé si será su experiencia, pero yo, por ejemplo, la forma en que yo explico un tema es completamente diferente a la forma en que me lo enseñaron, ¿verdad? Yo no sigo a pie de letra la forma en que me explicaron, porque, a ver, en algún momento cuando yo era estudiante, había un profesor que admiraba mucho, hoy en día todavía lo admiro, ya está jubilado, y yo le decía, a mí me preocupa mucho porque a mí me gustan mucho sus clases, pero se nota que usted no explica todo. Usted mismo lo dice, nosotros como docentes tenemos el problema de que tal vez tenemos apegados a un plan de estudio, como decía Cristian, hay un tiempo, entonces el profesor busca, de acuerdo a su conocimiento, lo que considera que es más importante mencionar. Entonces a mí me preocupa porque básicamente hay una reducción o una reducción en la transmisión de conocimientos de usted hacia mí y después me toca a mí a los estudiantes. Eso no significa que eventualmente yo no voy a transmitir casi que nada, ¿verdad? O va a haber una generación que no transmite nada. Y este profesor lo que me decía es que no, que en realidad le toca a uno después leer, investigar, mantenerse actualizado para ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ya hoy, digamos, 10 años después de eso, pues yo digo, mira, sí, tiene razón, yo hoy no explico absolutamente de la misma forma en que ese profesor me enseñó, dejo las cosas buenas que tenía de él, pero ya ahora tengo otra visión de cómo explicar las cosas, conocimientos que agarré de varios lados, poquito en poquito. No digo que sea perfecto, ¿verdad? Solo digo que me siento que hago lo mejor posible, ¿verdad? Y creo que viene de esa diversidad que usted que acaba de mencionar. Muchas gracias. Sí, yo coincido plenamente. Nosotros vamos bebiendo de 4 fuentes distintas, de nuestra experiencia que tuvimos como alumnos, nuestra experiencia discente. También bebemos de la experiencia que vamos teniendo como profesores. Mi primer curso de cálculo no se parece en nada a mi último curso de cálculo que di. Vamos bebiendo también de nuestra propia idea de qué es matemáticas, cómo se enseña, cómo se aprende, o sea, esa visión más general. Y resalto, debemos de beber también de conocimientos académicamente adquiridos, leer los papers, leer los libros, no de matemáticas necesariamente, sino sobre la didáctica específica de la disciplina. Entonces nos vamos nutriendo de esas 4 cosas y lo ideal es que eso nos haga ir cambiando nuestra práctica continuamente, que nos ayude a ir mejorando nuestra práctica. Entonces coincido plenamente contigo en que nuestros profesores son hombros sobre los cuales nos recargamos, a veces para no hacer lo que ellos hacían y otras veces para imitar en muchos aspectos la forma en la que ellos se dirigieron. ¿Y alguna otra consulta, compañeros? ¿Comentario? Yesenia. Sí, buenos días a todos y a todas. Nada más permitirme el espacio para agradecerle a Eric pues, la participación el día de hoy en esta conferencia y en la Semana de la Educación Matemática. Agradecerle el apoyo de parte de la dirección, ¿verdad? De la Escuela de Matemática. Agradecerle pues la conferencia y el apoyo a la Semana de la Educación Matemática que estamos desarrollando. Entonces, solamente muchísimas gracias. La conferencia, pues, muy interesante, el punto de demostración y además la demostración inmersa dentro del MTSK, pues es un punto interesante, ¿verdad? Que está incluso aún en desarrollo en lo que corresponde a la práctica matemática. Entonces, agradecerle nuevamente la conferencia. Gracias. Al contrario, gracias Yesenia por la invitación. Tenemos al profesor Eric Mata Delgado. Muy buenos días, compañeros y compañeras. En realidad quise aprovechar el espacio para saludar a Eric Torres y agradecerle igual como la compañera. La conferencia estuvo muy interesante y qué gusto volverlo a ver, Eric. Imagino que Lucía está bien grandota. Saludos a la familia.
Muchas gracias, Eric. Igualmente, me dio mucho gusto verte conectado y ahora escucharte. Un gusto saludarte. Ok, bueno, si no hay más consultas o comentarios, me uno al agradecimiento de los demás compañeros por participar y aportar en este espacio de la Semana de la Educación Matemática de la Universidad Nacional. Ha sido de mucho aprovechamiento, el tema ha sido muy interesante y creo que ha aportado bastante a nuestro conocimiento y a nuestros intereses. Eric, muchas gracias. Quedaríamos acá con esta actividad y volveríamos a las 10 con la otra actividad del programa de ATS. Muchas gracias a Pues todos. muchas gracias a todas, a todos por haber asistido y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Eric, y a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.